sobre la génesis del giro descolonial. En realidad, lo que les quiero exponer acá es, ahora voy a explicar por qué, una de esas partes centrales del giro descolonial, desde mi punto de vista, que es a propósito de la obra de Frantz Fanon. Digo, me ahorro un poco una cosa que quería leer, porque el tiempo es escaso, y porque claramente la conferencia inaugural de Nelson Maldonado ahorra y nos da una visión mucho más rica, ¿no? Nos ahorra ahora y nos da una visión mucho más rica sobre esa posible génesis. Lo único que diré es que en los múltiples abordajes que se han hecho, donde lo subalterno, lo postcolonial y después el grupo modernidad-colonialidad, hemos podido rastrear, existen un par de autores que son referencia el día de hoy para construir el archivo del propio giro descolonizador y para pensar como tal el problema de la descolonización epistemológica y política. Y esos dos autores son, por un lado, en una tradición, que es una tradición que llamaría yo andina, la obra de Fausto Reinaga como un corpus textual que sirve para reconstruir las formas de la descolonización a lo largo de las teorizaciones invisibilizadas del siglo XX, y en el área caribeña, en el anticolonialismo clásico, vamos a decir, las relecturas que desde Luis Gordon, Silvia Winter, Ramón Grossfogel, el propio Nelson Maldonado han hecho de la obra de Fanon, ¿no? En diálogo con la obra de Messecer, en diálogo con la tradición de alguna manera que la revolución cubana y los calibanes nos dejaron, ¿no? La filosofía de los calibanes, como le llamó Santiago Castro Gómez. Quiero exponerles aquí un texto que lo titulamos Todas las cicatrices hacia una fenomenología de lo colonial en Frantz Fanon. Me voy a concentrar en dos apartados, dado que el tiempo es largo, es escaso. Una gran parte de lo que hemos trabajado, me permito hacer este comercial, lo quedó registrado en este título titulado La crítica en el margen, hacia una cartografía conceptual para rediscutir la modernidad, que coordinó José Guadalupe Gandarilla, con quien trabajamos alrededor de 6 años un proyecto de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México a propósito de estas múltiples vías hacia lo descolonial. Bueno, comienzo. Lenguaje y colonialismo. Quizás si Fanon le hubiera alcanzado la vida para conocer la amplitud del trabajo de Lacan, habría podido emular una de sus frases más importantes y decir que el colonialismo está estructurado como un lenguaje. Si bien el martiniqués conocía y discutía la obra del todavía no tan afamado psiquiatra, Lacan lo alternaba con citas de Freud, Marie Bonaparte, Jung, entre muchos otros. Quizá por eso Irene Gensier dirá que Piel negra, máscaras blancas es una interpretación psicoanalítica del racismo. Immanuel Wallerstein afirmara que Fanon, cito, podría mejorar caracterizársele en parte como marxista freudiano y en parte como freudiano marxista, y como alguien totalmente comprometido con los movimientos revolucionarios de liberación, ¿no? Eso es Wallerstein. Sin embargo, subraya el lugar del psicoanálisis y la utilización que hace del lugar del lenguaje y del discurso en el señalamiento del edificio o arsenal complexual del colonizado. Una suma de datos, quizá más relevantes para nuestro interés, que denotan el intento de captar el hecho del colonialismo desde la imposición misma o la adquisición de un lenguaje, hecho mismo que señalaría el momento de colisión entre dos agregados societales, con su historia, su cultura y sus atribuciones formadoras del tipo de subjetividad con que vienen cargadas las personas integradas en dichos conjuntos. Y el enlazamiento conflictivo que ha de dar por resultado la inesquivable situación de codigofagia entre uno y otro complejo civilizatorio, ¿no? El del colonizado y el colonizador. Fanon se interesa en demostrar el poder del colonialismo y su principal efecto, desestructurar todo el orden simbólico de los colonizados. A diferencia de otras negociaciones o trasiegos interculturales, a partir de la invención colonial por la solidificación de estructuras que va heredando al colonizado, con una serie de estratagemas, su inferiorización, su infantilización, el trato patriarcal, la proclividad a la imitación, definitivamente le orillan a un encierro en que, dice Fanon, no tiene cultura ni civilización, ni ese largo pasado histórico, hasta ahí la cita de Fanon, que sí tendría el colonizador. El colonialismo y el lenguaje, unidad indisoluble en donde, dice Fanon, hablar una lengua es asumir un mundo, una cultura.
Pero además de asumir un mundo ya dado, una totalidad jerarquizada, es también desestructurar una totalidad previa, una forma de asumir el mundo e insertarse en un horizonte de comprensión. Por decirlo de algún modo, el colonizado arriba a un mundo ya dado, despojado de su horizonte de comprensión previo, en la medida en que éste ha sido ya avasallado. Llega tarde a ese mundo de vida que le está siendo impuesto. Por eso, dirá Fanon, cito de nuevo, ha nacido un complejo de inferioridad debido al entierro de la originalidad cultural local. Eso es Fanon. Y en esa mentalidad de colonizado experimenta un deseo por la actualización y una permanente actualización de ese deseo. La tensión que se produce entre el estar más cerca o más lejos del blanco, del régimen social de blancura. Es tan importante este asunto para Fanon, dice Fanon mismo, otorgamos una importancia fundamental al fenómeno del lenguaje, que le asigna la condición de punto de partida de piel negra a máscaras blancas, si acordamos en que la introducción suele redactarse una vez concluida un libro. Comparece el tema de oración inicial, pero con innegociable sentido, en la medida en que expresa ya esa especie de acto de entrega del universo de las personas de color para el aprovechamiento del colonizador. Desde el lenguaje se aprecia, vuelvo a citar a Fanon, la comprensión de la dimensión para el otro del hombre de color. Entiendo que hablar es existir absolutamente para el otro, dice Fanon. Por eso insistirá en que el negro, el malgache o cualquier otra forma de alteridad existe solo en su relación con el europeo, en la construcción de la relación de lo que es sí mismo con el otro, en la negociación del reconocimiento. Siempre la atribución de mismidad se le otorga, casi como una donación al europeo, y él, el europeo, declara la alteridad y el reconocimiento de toda otredad. De ahí que Fanon afirme categórico: la alteridad para el negro no es el negro, sino el blanco. Dicha alteridad y dichas formas de identificación, el negro, suponen la presencia ya de la persona, integrante de un mundo de su propia dignidad y espesor de sus interrelaciones culturales. En el nuevo estatus de colonizado supone también la desestructuración del mundo simbólico y la exigencia de adquisición del código y hasta del universo interpretativo del colonizador. Y es el lenguaje, como primera forma de simbolizar la cultura, la civilización, la historia, lo que hay que recomponer, lo que uno debe obligarse a asumir. El lenguaje es la muestra de la intervención colonialista en el más refinado eje estructurador del código semiótico de las sociedades. Refiere a aquel momento en donde, como dice Fanon, se provocó una herida absoluta. Fanon. En el caso de las sociedades colonizadas por las culturas de Occidente, no se trata solamente de que a través de los procesos de dominación, apropiación y explotación, que existen, las primeras giren en torno a las segundas, a las que alimentan con los flujos de riqueza material, sino que ambas dislocan sus ritmos societales para hacerlos tributarios de las lógicas que eurocentran los dispositivos que perpetúan dichas lógicas, y establecen tales mecanismos como racionalidad específica del nuevo momento que vive el mundo, que se hace moderno y colonial al propio tiempo. La relación colonial se expresa en los problemas del lenguaje, en las taras y vicios que pueblan la experiencia vívida del colonizado, y no es solo porque, como dice Fanon, nos revelan algunos rasgos de su mundo, sino porque lo muestra a este como una instancia de colisión, puesto que lo que el asunto de la lengua capta es la batalla entre un mundo, el de la lengua escrita, que también es el de la alta cultura, con relación a otro, el de las tradiciones orales. Y en este marco de conflictividad se ven enfrentadas la textualidad y su literatura, versus el mundo de memorias que viven inscritas en los cuerpos que transitan la aventura atlántica. Pero también en dicha pugna, la palabra, con su reverencia a una cierta gramática. En palabras de Fanon, hablar es emplear determinada sintaxis, poseer la morfología de tal o cual idioma. Esto remite a una normatividad que es también la de la ley, la del código escrito del derecho y la del registro de la imposición de una cierta configuración de la trascendentalidad. En un principio fue el verbo. Es también la palabra de Dios, y en el marco de la irrupción colonizadora del europeo es el Dios de la cristiandad latino-germánica. Es esa nueva figura de la espiritualidad, en donde toda otra ruta de experimentación de la divinidad, en las estéticas que se expresan de otra manera, por ejemplo la corporal, la libertad espiritual, quedan fríamente capsuladas en un registro de prácticas que se señalan como idolátricas, que deben ser cuidadosamente combatidas o pretendidamente exterminadas.
sabiamente conducidas por los adjudicatorios de la verdad revelada, pero que, como muestra la firmeza de la historia y memoria de estos pueblos, se conservan persistentes sustratos culturales, que no solo resurgen como expresión de lapsus o de traumas repetidos, sino que manifiestan el espesor, la dimensión, el tamaño de conflictos irresueltos. Como llega a afirmar un filósofo político contemporáneo, Bernstein, cito, no existen límites sobre la variedad e intensidad de la violencia perpetrada por el colono contra el colonizado. Torturas, masacres, humillaciones lingüísticas y psicológicas forman parte de su repertorio estándar. Hasta ahí la cita de Bernstein. A partir de la inscripción de un código de significación tan potente como el del lenguaje y la herida colonial, es posible pensar el resto de las identificaciones, el preguntarse si se es ser humano, el aspirarse a blanquearse, la presión por poseer lo que se consideran los bienes más preciados. El problema entonces de la alienación del sujeto colonizado es justamente su incapacidad de formular un horizonte simbólico propio, pues ya ni siquiera preserva el preexistente a la irrupción de su tiempo histórico. Ello se expresa en la asunción de un lenguaje, de unas categorías que ordenan la experiencia del mundo. En ella queda claramente establecido el proceso de inferiorización y jerarquización del negro hacia el blanco. Con ello también queda anclado el horizonte al que se debe aspirar. El lenguaje, es decir, la manera de simbolizar el mundo, es de suyo colonial, es la aspiración ideológica, técnica y social del blanquearse. Es en la blancura donde uno se constituye como sujeto, es en la posibilidad de blanquearse donde la técnica moderna conquistará finalmente su máximo logro. Es en el ser blanco en donde el negro dejaría de ser negro. De ahí que el proceso de descolonización ha reconocido en el asunto del lenguaje tanto sus posibilidades como sus limitaciones. De ello han dado cuenta dos posibles flancos de la discusión. Por un lado, la apropiación calibanesca del lenguaje del colonizador para los fines liberacionistas de los condenados de la tierra, y ahí el texto de Carlos Jauregui sobre Calibanés es un gran aporte, y por el otro, la sospecha fundada sobre esa posibilidad, circunstancia que fue ampliamente debatida por los escritores africanos en los años 70 y 80 del siglo pasado, sobre el lugar de la lengua en la construcción, reconstrucción y sostenimiento de la identidad nacional, cultural, histórica, social, en los marcos de persistentes y actualizados colonialismos. No es casual que las lecturas contemporáneas de Fanon pongan a este elemento como el fundamental para poder aspirar a una epistemología de otra, es decir, hacer crítica del conjunto de categorías que ordenan la experiencia del mundo moderno y que se expresan en un determinado lenguaje, cargadas de suyo de una determinada racionalidad y posibilidad de episteme, lo que emerge de su compromiso con el orden social más amplio, al que reproducen los distintos procesos semióticos y de comunicación que se operan entre los hablantes. Bueno, esa es la primera parte. Paso a la segunda, que no va a dar tiempo de todo, pero esta segunda que hemos titulado Más allá de las ontologías de Occidente. Con este tipo de planteamientos es que, creemos, se hace visible la posibilidad de formular conceptualizaciones otras, las que derivan de la obra de Fanon a la proposición de una nueva fenomenología, puesto que no solo opera variantes en su uso de acuerdo a lo que él conoció por su estancia en Lyon, Francia, y la lectura que desde esa época emprende, sino por iluminar rincones en que prevalecían contenidos ocultos y ensombrecidos. La misma modalidad del pensamiento filosófico se revelaría en dicho acto, ya desde otro lugar enunciativo, en tanto que proceso metodológico viable y herramienta heurística notable para el combate anticolonial y la descolonización epistemológica. Justamente en ese nivel queremos abrevar a continuación, puesto que se trata de una de las vertientes que más se han desprendido en tiempos recientes del trabajo sistemático de su obra. El trabajo teórico realizado en torno a esta dimensión ha sacado a Fanon de la unidimensionalidad interpretativa que lo limitaba a cumplir con diversas condiciones, la de político revolucionario, la de legitimador por excelencia de la violencia anticolonial, o la del artífice de un discurso sobre lo negro en jerga auténticamente identitaria. Y por contraste a esta tendencia, el de movilizador de lo tercero excluido, lo ambivalente, la condición de cruce. El combate filosófico que Fanon emprende a nivel de la crítica a las ontologías de Occidente permite, no obstante, una concepción metodológica crucial y decisiva a los fines de apuntalar las actuales teorizaciones descolonizadoras, cuyos anclajes se ubican a nivel epistémico y desde tal pivote, potenciador de innovaciones en el plano heurístico, bien pueden ser recuperados algunos de los modos que han predominado en relación con la obra fanoniana y expresan instancias que su pensamiento activa o moviliza. Frantz Fanon enuncia con una frase autobiográfica la crítica a la ontología formulada por Occidente en su consideración de pueblos colonizados. Dice Fanon:
Me descubro objeto en medio de otros objetos. Eso es Fanon. No es solo que se trata en realidad de un doble proceso relacional, en tanto que formula dos entramados opuestos. La instancia decisiva es que solo uno refiere al ser, dice Fanon. Mientras que el negro está en su tierra, no tendrá, excepto con ocasión de pequeñas luchas intestinas, que poner a prueba su ser para los otros. Tendrá, por supuesto, el momento de ser para el otro, del que habla Hegel, pero toda ontología se vuelve irrealizable en una sociedad colonizada y civilizada. Ahí Fanon. No hay posibilidad de la formulación de una explicación ontológica por parte del colonizado, en tanto que el colonizador de hecho establece una relación de esta naturaleza. La ontología de Occidente no le incluye y el colonizado no puede obrar desde ese mirador de los problemas del mundo, de su mundo, pues lo universal está ya cargado como apropiación o encubrimiento de una de las partes. El colonizado debe aspirar a otro tipo de universalidad y eludir la tentación ontológica. De ahí que Fanon exprese: yo quería simplemente ser un hombre entre otros hombres. Hubiera querido llegar igual y joven a un mundo nuestro y edificar juntos. Eso es Fanon. La génesis histórica del mundo moderno se edificó en las antípodas de tal posibilidad relacional, en términos de equivalencias o reciprocidad. Fueron otras sus convicciones constructivas, las de la propiedad, el poder y la dominación. El ser colonial se apodera del mundo colonial. Occidente es el verdadero pastor del ser en términos de Heidegger. Se apodera de su riqueza, de su tierra, de sus mares, de sus cuerpos, de la manera de nombrar y decir el mundo del colonizado. El negro no tiende ya a ser negro, sino a ser frente al blanco, sentencia Fanon. O, como lo expresa Achille Mbembe, el negro está prisionero de una silueta, en donde tiene que odiar aquel que era y pretender ser aquel que no era. Al apropiarse del mundo colonizado, se establece una situación relacional de despojo. Se le vuelve objeto entre muchos otros objetos. Fanon lo dice concluyentemente: el negro no tiene resistencia ontológica frente a los ojos del blanco. No son, por supuesto, solo sus ojos, es su lenguaje, es el ordenamiento material de una situación en donde el colonizador es sujeto, afirma su ser, es decir, su capacidad de apropiación, de modificación y transformación de los objetos, incluidos el colonizado mismo. Por eso, el ya citado Achille Mbembe dice: Frantz Fanon tiene razón al sugerir que el negro es una figura o incluso un objeto inventado por el blanco y fijado como tal a través de su mirada, sus gestos y sus actitudes. Así podemos adentrarnos a la denuncia radical que brota de la interpretación de Fanon, la de la miseria de la ontología de Occidente, del logos, de la transparencia del mundo para ese logos, de la representación y del mundo de los conceptos. Pero no es solo quiebre que formule un nuevo pensamiento, es al mismo tiempo denuncia de una aspiración destructiva, apropiativa, cuyo eje articulador es el despojo. Despojo de la tierra, despojo de la lengua, despojo del horizonte simbólico, despojo de la capacidad de reconocimiento. Dice Fanon: el blanco quiere el mundo, lo quiere para él solo. Solo se descubre el amo predestinado de este mundo. Lo somete, establece entre el mundo y él una relación apropiativa. Fanon. Desde esta vocación apropiativa de Occidente, que traduce su voracidad en múltiples arrebatos, el colonizado no tiene posibilidad de reconocerse, necesita siempre la mediación del blanco. Es este último quien le permite la relación especular. No por nada Fanon en esta parte de su obra cita a Lacan. No hay ninguna ilusión de sujeto trascendental, soberano, autoconsciente. De ahí la imposibilidad de la ontología, y de ahí también la línea de demarcación más grande que se realiza con respecto al pensamiento occidental. Lo que existe es un colonizado siempre tejido, construido y constituido en su forma simbólica desde fuera, es decir, por el blanco, a partir de detalles, anécdotas, relatos, es decir, por los ojos y la lengua del blanco. El negro es el no ser, solo es cuando el blanco lo relata, lo simboliza, lo matiza, lo media entre objetos, lo coloca y lo articula con el conjunto de la totalidad. Fanon llega entonces al concepto fundamental para entender el paso entre esa peculiar ontología, la de Occidente, y su específico modo de inscribirse en la fenomenología, el no ser colonizado. Se encuentra siempre determinado por el ser colonial. La posibilidad de escapar a la miseria ontológica de Occidente, la de ser captado en exclusiva como un ente arrojado, modalidad privilegiada del sujeto colonial, está dada por un apuesto de tipo fenomenológica, que abre otro camino a la percepción del mundo, de los entes y del humano. Ello es así por una situación que Fanon detecta claramente al calor de su estudio y discusión con Hegel, a saber, que en el marco de la ontología el problema se remite constantemente al proceso de diferencia con lo blanco. Ahí la diferencia colonial apunta a la posibilidad de escapar
de cualquier construcción teleológica entre lo uno y su otro. Dicha constitución solo puede ser entendida desde Fanon a partir de la apertura realizada por la herida colonial, es decir, que se trata de una construcción social que se ancla en las dimensiones de raza y clase. Concluyo. La salida entonces no tiene que ver con la construcción de una ontología, pues ésta se encontrará limitada a los anclajes ónticos del objeto y a la atadura civilizacional que le confiere sentido, Occidente y su noción expansiva colonial y apropiativa del capital, y que estructura el mundo de cicatrices que no hacen sino demarcar la presencia de la herida colonial. Sin embargo, el combate filosófico emprendido por Fanon es posible trazar, en el combate filosófico emprendido por Fanon es posible trazar una ruta alterna, que queda expresada irónicamente en la reminiscencia y estallido al que remite el sintagma de Senghor. La emoción es negra como la razón es helena. Ese escape a la razón abstracta lo lleva a la constitución de un plano que permite la construcción fenomenológica. Para romper con las ontologías del ser, herencia del pensamiento occidental, propio del modo que Occidente establece el trato con los otros, Fanon ensaya una fenomenología que parte de la herida colonial, pero que elige no reconstruir desde una fortaleza perdida en el pasado, sino de los nutrientes que giran alrededor de la identificación de su propio ritmo. Bueno, para no quitar más tiempo, lo dejo hasta ahí. Gracias. Este programa ofrece una mirada tolerante y comprensiva hacia los Andes, raramente identificable en las producciones coreanas sobre esta región supuestamente subdesarrollada. Un artículo mío anterior, Los Andes ante los ojos coreanos, más allá de la cercanía epistemológica, comienza con la hipótesis de que un cierto prejuicio de los coreanos sobre los Andes se debe a la cercanía epistemológica, más que a la lejanía geográfica, ya que en él se detecta una postura similar a la de incas sí, indios no, considerada por Cecilia Méndez como una apropiación del pasado glorioso de los incas y una exclusión de los indios del presente. Pero termina con la conclusión bien desviada de que la era moderna de Corea, primero, dominada por el instinto de supervivencia y luego por su continuación subconsciente pero consistente, produce un criterio propio a partir del cual se construye el otro en términos de salvación, civilización, desarrollo económico, modernidad, etc. En las consideraciones finales menciona otra tendencia que aparentemente toma distancia con tal criterio. Uno de sus ejemplos es justamente Juventud sobre Flores, Perú. Hay un análisis de Park Jong-won que también detecta su mirada excepcional frente al otro, con el cual estamos de acuerdo en líneas generales. Los tres viajeros coreanos del programa practican la virtud multiculturalista del ciudadano mundial al promocionar la amistad, la tolerancia y la comprensión en sus contactos con el otro andino, pero muestran cierto límite, además de la carencia de conocimiento previos, por ser un viaje reflexivo sobre su juventud de un ego postmoderno que impide una focalización profunda con respecto al otro. Juventud sobre Flores es el programa de un director estrella de producción, Na Young-seok, que ha conseguido una popularidad enorme y consistente en varios programas de viaje, como la serie de Abuelos sobre Flores y la de Hermanos sobre Flores, entre otros. La serie Juventud sobre Flores contiene 4 episodios y el segundo corresponde al viaje al Perú, compuesto de 6 unidades. A diferencia de otros episodios y en discordancia con el título de la serie, los protagonistas del episodio Perú no son jóvenes, sino 3 cantadores de unos 40 años. La duda sobre la incongruencia entre el título y la edad de los protagonistas se disipa cuando el director les sugiere que el objetivo del viaje deba ser la recuperación de su juventud. Los 3 músicos son Yun-sang, Yoo-hyul y Lee-jeok. Ellos 3 han mantenido buena amistad a partir de la década de 1990,
un periodo legendario por la gran explosión de la música popular nacional. Yun fue uno de los músicos que la encabezaban y los últimos dos recuerdan cómo lo admiraban en los momentos iniciales de la amistad. A lo largo del episodio se revela que esta amistad fue posible por algunos rasgos comunes. Son personas que pueden conversar infinitamente acerca de la música, aspiran a la perfección estética más que al éxito comercial efímero, son de la espíritu intelectual graduados de la universidad de primer rango, tienen su posición firme en el campo de la cultura popular, llevan una vida sin carencia económica, etc. A pesar de sus vidas aparentemente acomodadas, cada uno tiene conflictos internos y por lo tanto motivos de reflexión sobre su carrera comenzada cuando eran jóvenes. Yun confiesa que, agotado por la angustia de la creación, contó con el alcohol durante 27 años y después de dejarlo recientemente, ha contado con medicamentos hace 2 meses. Yu se descubre a sí mismo que se convirtió de un músico de calidad en un animador humorístico. Y siente que ya no podrá crear canciones con mensaje social como en su juventud, aunque intenta ser conforme con su música actual más pacífica y con mayor posibilidad de comunicación con la gente común y corriente. Los tres no traicionan el horizonte de expectativas del director, lo cual se revela sobre todo en la secuencia de Machu Picchu. Desde la parte alta contemplan las ruinas para abajo, se caen en silencio abrumados por su majestuosidad y uno tras otro derraman lágrimas. Después del momento de catarsis inexplicable, se rompe el silencio. Yu lamenta el correr del tiempo y más adelante opina que los tres, que hablaban solamente de la música en la juventud, ahora hablan de sus niños. Y por este último comentario se le recaen a Yun las lágrimas. Los subtítulos hechos por el equipo productivo, basados en algunos trozos de la conversación en las entrevistas posteriores para ser intercaladas en el programa, interpretan sus sentimientos íntimos como los siguientes. Derramaron lágrimas porque estuvieron juntos en el último paradero del viaje y en el momento emotivo de la revelación de Machu Picchu. Lo que vieron los tres en Machu Picchu fue la parte introductoria a su juventud. Fue el momento emotivo por poder evocar tiempos compartidos. El tiempo pasado es añoro porque fueron buenos momentos, etc. Otra gran característica del episodio de Perú es la virtud de los tres músicos como ciudadanos del mundo, que podrá resumirse por la naturalidad del comportamiento frente al otro. Admiten sucesos inesperados, costumbres distintas, paisajes, pequeñas irregularidades de los taxistas y de los vendedores, comidas exóticas y la pobreza como lo son. Nunca se comportan como mujeres. Sobran ejemplos, ciertos descontentos del primer día como la inseguridad aparente y el truco trivial del taxista que no devuelve el cambio, no les importan más después. Hay fuego travieso de una vendedora de la tienda de artesanía que recomienda ropas tradicionales femeninos como el montero y la pollera, responden con gusto vistiéndolas y sacando fotos. Se horrorizan ante el plato de cuy al principio, pero lo prueban sin muchas vacilaciones. Y se fascina por la camiseta de cuy Mali en homenaje a Mali. El orientalismo, incas y indios no, fascinación y horror de Francisco de Ávila, la solidaridad sin fundamentos convencionales, un remordimiento excesivo, etc., casi no tienen lugar en sus miradas benevolentes. Básicamente sus miradas benevolentes son explicables en dos aspectos. Primero, al fin y al cabo se trata de un programa televisivo que les requiere una cierta obligación de comportamiento políticamente correcto.
Segundo, se debe en gran parte a la personalidad de tres músicos: el desinterés por los sucesos mundanos de Jung, la jovialidad de Yu y la personalidad llevadera de Lee son la base de esas miradas. El episodio de casting sugiere sus personalidades. El equipo productivo tuvo encuentros preliminares con cada uno para que no supieran con quiénes viajarían. Después, el director de producción les invitó a un almuerzo un día de verano. Todos se sintieron felices por la sorpresa de la realización de un viaje con los amigos antiguos. Sin embargo, les espera la sorpresa verdadera. Reciben el pasaje y llegan a saber que deben partir en el acto sin ningún equipaje. Incluso los músicos deben ir al Perú de invierno con los pantalones cortos y las sandalias. A pesar de este secuestro, los tres admiten la realidad sin muchas quejas. Otro factor decisivo en el nacimiento de las miradas benevolentes es la estética del director. Nayangsok, de 38 años en el momento de la producción. Él logró una popularidad por su narrativa curativa de la vida moderna, para la cual utilizó frecuentemente el formato del viaje, o por lo menos el de la vida lenta en el campo. Por lo tanto, su estética de recuperación de un yo pacífico habrá influido fuertemente en la formación de la mirada benevolente, ya que es el que tiene derecho a la conducción de filmación y a la edición. Además, se trata de un director que se mete frecuentemente en el ángulo de las cámaras, conversa con los actores de vez en cuando e intenta interpretar sus interioridades a través de los subtítulos. No es que imponga su estética a través de esta serie de infiltraciones, sino que busca una colaboración equitativa entre el director y los actores. O sea, se trata de un acto intercultural con el otro, en este caso con los tres músicos. Por lo tanto, es convencido de la hipótesis de que el director es un cómplice en las prácticas de las miradas benevolentes. Cualquier colación a través del viaje al extranjero es un lujo disfrutado antes. En este sentido, la narrativa curativa de la juventud sobre flores podría ser una bendición de la modernidad desbordada de esta era de globalización en que vivimos. Pero bien sabrán los colegas nacionales que en Corea recientemente la curación ha sido una de las palabras clave que atraviesan por la sociedad. Incluso ha existido una petición o una exigencia de que los estudios humanísticos deberían desempeñar el papel de producir, establecer y hacer circular el discurso curativo para salvar almas agotadas por la fuerte competencia o por las frustraciones. Por lo tanto, el entusiasmo por la narrativa curativa de juventud sobre flores es nada más que un indicio del cansancio de la sociedad coreana que suele atribuirse en estos últimos años a la sociedad del riesgo de Yuli-hige. Aquí surgen dos contradicciones que requieren una revisión del programa. En primer lugar, la narrativa curativa de juventud sobre flores permanece al nivel de postmodern ego trip, cito a Park Jong-won, mientras que Ulrich es un crítico vehemente al postmodernismo. Esta contradicción conduce a la necesidad de preguntar qué significa la desaparición de la mirada crítica en la juventud sobre flores. En segundo lugar, el cansancio de la sociedad coreana no es el producto de la modernidad, sino el de la modernidad colonialidad. Como señala Kim Do-kyung en su libro reciente, Corea vivió la era moderna reductiva, en que la modernización económica era la última instancia a la cual todos los factores políticos, sociales, laborales, etc. se reducían. Aunque Kim revisa críticamente la hegemonía del reduccionismo económico en el contexto de la modernidad, aquel fenómeno fue el resultado de la colonialidad desbordada, porque Corea ha sido la víctima de la visión civilizadora en la época colonial,
la víctima de la modernización impuesta desde arriba durante la Guerra Fría bajo la dictadura del desarrollo, y por último, la víctima del neoliberalismo a partir de la crisis económica de 1997. Se debe recordar que, según Oetominiolo, el sistema mundo moderno colonial necesitaba un diseño global que a su vez necesitaba misiones justificativas para su legitimidad, como la evangelización, la civilización, la modernización y la democracia. Si revisamos Juventud sobre Flores en consideración de estas contradicciones, podríamos encontrar algunos rasgos que piden reflexiones desde otro ángulo. No es que comentan errores fatales. Por ejemplo, no existe la tensión y el conflicto en la zona de contacto por la asimetría absoluta del poder entre el norte y el sur. Tampoco existe una desvalorización total, como el caso de Sarmiento, aún en el encuentro entre el sur-sur. Cuando hizo Sarmiento un viaje por el norte de África, describió a los peregrinos tan denigradamente que fueron representados más bárbaros que los gauchos argentinos. Sin embargo, de manera involuntaria, los tres músicos del programa practican una operación de borrarlo al otro. Para entenderlo, habría que volver a la secuencia de Machu Picchu. Mucha gente contempla las ruinas como ellos, pero ellos son los únicos que derraman lágrimas. Este comportamiento inusitado se justifica como un acto de purificación o un prerequisito antes de recuperar su juventud inocente volcada a la música y a la amistad. De esta manera, Machu Picchu se restringe simplemente a un paisaje instrumental, desprivado de su significado simbólico en el contexto andino. Esta borradura de Machu Picchu es comprensible a la luz de la observación de Karatani Kojin, un crítico literario japonés. Sostiene que el descubrimiento del paisaje no es un acto neutral y que el paisaje es algo que se descubre por un hombre interior que no tiene interés por observar el mundo exterior. En sentido estricto, el paisaje no se descubre, sino se inventa a partir del mundo interior de las personas introspectivas. Como la interioridad de tres músicos apuntaba a la juventud, amistad y música durante todo el viaje, el paisaje de Machu Picchu solo adquiere el sentido cuando es un reflejo fiel a sus sentimientos íntimos. En este sentido, Juventud sobre Flores cuenta con una especie de la retórica de la inocencia. La observación de Franco Moretti al respecto es rescatable para ser aplicada a la secuencia de Machu Picchu. Analizando Fausto, Moretti plantea que Goethe necesitó a Mefistófeles para atribuirle todas las culpas del doctor Fausto. Era necesario porque el doctor Fausto era un héroe de la época moderna en que existen muchas seducciones seculares y por lo tanto un héroe debe tomar una postura inocente para superarlas. Simplemente los tres músicos de Juventud sobre Flores deben ser héroes que, sobre pretexto de la recuperación de su juventud inocente, incitan a la deserción de la modernidad reductiva de Corea. Con la majestuosidad de las ruinas de Machu Picchu y con las lágrimas, logra este objetivo y tanto sus interioridades como las de los televidentes podrán obtener la curación. Pero no desaparece el hecho de que viven en una sociedad del riesgo y de que están atrapados por el diseño global. En resumidas cuentas, el viaje a la interioridad y su retórica de la inocencia son problemáticas no por ser la búsqueda del ego postmoderno individualista, sino por su capacidad de hipnotizar la colonialidad desbordada. Gracias.